me alegra ver a tanta gente dispuesta a conocer un poquito más sobre la cultura nipona en general y en particular sobre el sensacional escritor Yasukata Tsutsui, que ha sido publicado en España y está siendo publicado en España por la editorial Atalanta. Como saben ustedes, la conferencia de hoy es impartida por el escritor Fernando Iwasaki, al que tengo a mi izquierda. Tanto Fernando como yo vivimos en la ciudad de Sevilla por un motivo, que es el amor. Los dos somos licenciados en Historia y los dos, en un momento determinado de nuestra vida, decidimos decantar nuestra vida profesional de algún modo hacia la literatura. Eso sí, Fernando, tanto en la literatura como en la historia, tiene un gran recorrido y una gran, de algún modo, digámoslo, reconocimiento académico debido a su trayectoria profesional. En los datos biográficos de Fernando Iwasaki encontramos numerosas referencias a referencias personales, políticas y literarias, pero que nos ayudan a entender las razones por las que escribe. En Iwasaki no podemos encontrar contradicción. Es un escritor que nos habla, por un lado, de compromiso político y, por otro lado, de compromiso literario. En efecto, puedo adelantar cuáles son, en mi opinión, tres de los pilares básicos para entender su escritura. Una escritura que está llena de guiños a lo que es la tarea de escribir. Estas reflexiones se sitúan en un terreno casi de infinitas posibilidades, porque el autor ha tocado muchos géneros, ha cultivado cantidad de ellos. Es decir, el cuento breve, el cuento largo, la novela, las memorias ficticias, la erudición, la digresión, e incluso me animo a aventurar que también, como ustedes van a comprobar en estos momentos, la conferencia y la conversación. Estos tres pilares convergen directamente con lo que es la obra de Yasukata Tsutsui y legitiman a Fernando Iwasaki ante los lectores y ante los espectadores. El primero de ellos, indiscutible, me parece que es el abiertamente crítico. Fernando, quizá por su experiencia como ciudadano peruano, tiene una gran capacidad crítica con la actualidad. El segundo aspecto me parece que es el escéptico. Que expresa algunas veces con ese sentimiento pesimista que tenemos la humanidad, ¿no? Muchas veces preocupada ante las tonterías, la banalidad. Y el tercero de ellos me parece la gran pasión que siente por la literatura, o mejor dicho, por la verdadera literatura, ¿no? Que logra y explica su conocimiento e identificación con grandes escritores como son Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante y también, y cómo no, el Premio Nobel de Literatura del año 2010, Mario Vargas Llosa. Ahora Fernando Iwasaki nos va a presentar a Yasukata Tsutsui con su obra Reloaded. Por favor, Fernando. Quiero comenzar dando las gracias a la Fundación Mapfre, no solamente por la invitación, sino por la hospitalidad que siempre le brinda a todos los creadores y a todas las actividades culturales. Quiero darle las gracias a Carlos Martínez Shaw, que coordina este ciclo sobre literatura japonesa, por haber tenido la osada ocurrencia de invitarme. Osada además suena japonés, ¿no? Ha tenido una osada ocurrencia. Quiero darle las gracias a Iñaki por su presentación. Es verdad, los dos se podría decir que somos sevillanos por amor. A mí me gusta decir siempre que nací en Sevilla cuando tenía 23 años y la verdad es que llegué en el año 85, no solo me enamoré de Sevilla, sino que me enamoré en Sevilla y eso explica por qué todavía pues continúo por aquí. Quiero también pedirles disculpas por esta voz tan absolutamente desastrosa que me están escuchando. He tratado de cuidarme mucho estos días para poder llegar en las mejores condiciones a esta conversación. Y la verdad es que hemos comenzado con problemas técnicos, fíjense, yo creo que esto además hablando de Japón tiene delito,
que se supone que es el país de las sofisticaciones digitales, tecnológicas, electrónicas, y hemos tenido un problema técnico. Yo tenía previsto proyectar, en fin, una serie de imágenes, y me ha dejado la tecnología fuera de juego. Yo siempre digo que esto es lo que va a pasar con el libro electrónico, ¿eh? Mucho libro electrónico, y al final, pues, el día que el aparato decide no ir, ¿qué más da que dentro haya 25.000 volúmenes de lo que sea? Entonces, voy a prescindir de los recursos audiovisuales, voy a contarles en cualquier caso lo que hubiera podido compartir con ustedes, haremos un esfuerzo de imaginación, pero en cualquier caso sí quiero comenzar diciéndoles, y lo voy a decir con absoluto respeto y sinceridad, yo no soy un especialista en literatura japonesa. No soy alguien que desde el punto de vista académico se haya preocupado por tratar de dilucidar todos los recovecos y los entresijos de la literatura japonesa. Sería colgarme una distinción que no me corresponde. Por otro lado, sí es verdad que en mi DNI y en mi ADN pues está lo japonés. Soy Iwasaki y a lo mejor ustedes esperan de mí algo que va más allá de mis posibilidades. Pero con esto sí admito algo que creo que es muy importante y que me va a servir de punto de partida. Yo soy un lector interesado en la literatura japonesa. Tengo además un interés muy particular porque soy un lector que interroga la literatura japonesa en busca de un personaje que nunca conocí, que se llamaba Arichi Iwasaki y que era mi abuelo, que murió en Lima en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial y dejó huérfano a mi padre y a mi tío Luis con 12 y 8 años respectivamente, y era imposible para mí pues haber tenido una imagen de mi abuelo que pasara más allá de lo que mi padre me podía contar. Mi padre es un hombre parco, mi padre es un hombre severo, es un hombre que es cierto, con la edad se ha ido dulcificando muchísimo. Pero mi padre, yo he ido descubriéndolo en la medida en que he tratado de acercarme a la cultura japonesa. Mi padre en muchos aspectos pues tenía probablemente la severidad de mi abuelo. Y cuando me llevaba a las reuniones con familiares suyos y amigos suyos de la colonia japonesa de Lima, yo siempre me sentía en una especie de desventaja, porque mi padre no se casó como era habitual en la Lima incluso de hoy, con una señora de la colonia japonesa. Lo normal en Brasil o en Perú, donde hay muchísimas familias de origen japonés, es que uno tenga los dos apellidos japoneses. En mi caso yo tengo un apellido japonés y un apellido italiano, o sea que más raro todavía, ¿no? Yo tenía que comer los espagueti con palitos y cosas por el estilo. Entonces, mi tío Luis no, mi tío Lucho se casó con una señora japonesa, mi tía Elena. Tenían un nombre japonés y un nombre cristiano. Mi padre también tiene su nombre cristiano, que es Gonzalo, pero él es Takashi Iwasaki. Y mis primos hermanos que viven en Japón, pues crecieron en un ambiente absolutamente japonés, hablaban japonés en casa, comían siempre comida japonesa. En mi casa también comíamos comida japonesa, pero la comíamos mezclada con comidas de otros sitios, porque además mi abuela materna era ecuatoriana y la familia pues, paterna de mi madre era italiana, y yo no sabía que comíamos cosas muy raras. Todos los niños cuando vamos al colegio los lunes y comentamos lo que hemos comido el fin de semana, pues uno cree que lo que come en su casa lo come todo el mundo, ¿no? Y hay platos peruanos, muy conocidos, que todos los niños decían, pues he comido esto, he comido el otro, y yo decía, y yo he comido katsudon. Y se quedaba la gente diciendo que ha comido ¿no? O he comido un osobuco. Bueno, qué animales más raros que se comen en la casa de los Iwasaki. Y
Y claro, yo no sabía que había una multiculturalidad gastronómica en casa. Yo la verdad es que todo esto lo he venido descubriendo con los años. En el Perú es normal que en una sola aula en los niños haya apellidos españoles, italianos, anglosajones, germánicos, eslavos y por supuesto chinos y japoneses. Para mí eso era normal. Yo nunca me he sentido más japonés que cuando salí del Perú para venirme a vivir a Sevilla, donde verdaderamente me di cuenta que mi apellido me presentaba, me antecedía, me anunciaba, y que la gente esperaba cosas de mí que era imposible satisfacer y cumplir, ¿no? A mí me ha llegado a decir gente en la calle, ¿usted es Iwasaki? Le digo, sí, sí, lo felicito por sus artículos, muchas gracias, ¿le gustan? No, no, no me gustan. Pero ha aprendido usted a escribir muy bien en español, entonces yo doy las gracias, hago mis saludos, cumplimento, y entonces siempre he tenido curiosidad por lo japonés, pero desde que vivo fuera del Perú, esa curiosidad se ha ido convirtiendo en una especie de obsesión. En Lima, cuando estaba con mis primos, me quedaba con palabras, me quedaba con ideas, pero yo sentía que ellos vivían en un mundo que era un mundo en el que a mí me costaba mucho penetrar. Fuera del Perú y con otros amigos japoneses con quienes he hablado de la historia de mi abuelo, de lo poco que sé de mi abuelo, pues he ido fascinándome cada vez más por la cultura japonesa y me he propuesto desde hace mucho tiempo leer todo lo posible para tratar de imaginar cómo era mi Oji-san, cómo era mi abuelo, cómo habría sido ese hombre que cuidó a mi padre. A mi padre yo le pregunto cómo era el abuelo y mi padre muchas veces no me da la información que me gustaría tener. Le pregunto cómo le llamaba en casa, con qué nombres cariñosos en japonés se refería a él y él dice que no lo recuerda. Luego pasan varios días y por Skype me dice, ya me acordé, y me dice una palabra. Y tengo que ir como con un sacacorchos, ¿no? Extrayéndole esta información. Entonces yo, ¿por qué les hablo de esto? Porque cuando me acerco a la literatura japonesa, quizá me acerco desde una perspectiva distinta a la que ustedes se acercan actualmente. Si están aquí, quiero pensar que como a la Guardia Civil el valor, a ustedes el interés por los japoneses les supone. Entonces, estoy absolutamente persuadido de que ustedes seguramente han visto mucho cine japonés, que han leído o han tratado de leer a las grandes figuras de la literatura japonesa y que en cualquier caso tienen una idea de la cultura japonesa a través de sus grandes expresiones artísticas, a través quizá del ejemplo cívico que muchas veces nos transmiten en situaciones como la de la tragedia del tsunami de hace un año. Es decir, que ustedes manejan una serie de elementos sobre lo japonés. Probablemente eso incluso les impide saber que convivimos con una serie de elementos estricta y genuinamente japoneses en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando me he venido en el AVE de Sevilla, me han dado antes de comer un rollito, bueno, no es un rollito, aquí en España nos dan una servilleta húmeda muy caliente. Eso es algo que viene del Japón. Eso es algo que siempre antes de comer en las casas japonesas y también en los restaurantes nos dan unas, en este caso son como unas toallas calientes y húmedas. ¿Cuántos de ustedes han jugado al piedra, papel, tijera cuando eran niños? Bueno, pues es el jankenpo. Eso es un invento japonés, eso es de la cultura japonesa. Yo estoy tratando de averiguar en qué momento llega el jankenpo a España. Estoy incluso buscándolo en literatura del siglo XVIII, porque llega a través de jesuitas, llega a través de misioneros, que observaban cómo jugaban en Japón las personas, no solo los niños, sino los adultos, y el piedra, papel, tijera, que yo creo que aquí todo el mundo ha jugado piedra, papel, tijera, lo inventaron los japoneses y se llama jankenpo. En Perú decimos jankenpo, como hemos tenido migración japonesa, conservamos el nombre, y en Brasil también, y algunas zonas de México, pero en el resto del mundo se llama de distintas formas, y en España piedra, papel, tijera. Todos hemos hecho alguna vez piedra, papel, tijera, pues eso es japonés. Pero nuestra idea en Occidente de lo japonés es como si fuera algo exento, algo
absolutamente ajeno, y dentro de esa idea de lo japonés se han creado estereotipos. A mí me parece, puedo equivocarme y por eso después habrá un coloquio, y yo estoy viendo la hora porque tiendo a enrollarme, yo tengo la sensación de que el cine japonés ha precedido en el mundo de habla hispana a la literatura. Creo que todos nosotros hemos tenido nuestras primeras intuiciones de lo japonés a través de las películas de Kurosawa, a través del cine japonés en general, donde hay grandes figuras. Y a partir de ese cine, que es un cine que hechiza al espectador occidental, porque es como completamente nuevo, empezamos a preocuparnos y a interesarnos por su literatura. Es decir, que si leímos a Kawabata, si leímos a Kutagawa, si leímos a Tanizaki, si leímos a Mishima, pues es porque la primera intuición nos viene del cine, un gran cine, y a partir de allí buscamos el origen de esas ficciones. Pero fíjense, esto quizás entre los que tenemos en este momento de 50 años para abajo, ya les dije la edad que tengo, entre los que tenemos de 50 años para abajo, cuando éramos niños, veíamos unos dibujos, que son unos dibujos que quizá quienes no los disfrutaron en los años 60 a la edad en la que había que disfrutarlos, les van a parecer muy extraños, pero aquí apelo a mis contemporáneos. Hay una serie de dibujos que los que éramos niños en los años 60 y 70 veíamos con unos personajes con unos ojos muy grandes y muy redondos, pero todos eran dibujos japoneses. Por ejemplo, en el Perú veíamos con el nombre de El Hombre de Acero a un personaje japonés que era Tetsujin, un robot. Pero fíjense que además ese robot en Japón se llamaba Iron Man. O sea que el Iron Man, que ahora está tan de moda de Marvel, pues en realidad el Iron Man más antiguo viene de la animación japonesa. Veía cuando yo era niño las aventuras de un robot niño, que en el castellano del Perú le llamábamos Astro Boy, y que su nombre original en japonés era Tetsuman Atomu. Les estoy dando una información que a lo mejor a quienes no los vieron cuando eran niños les va a sorprender, pero los que sí los vimos de pequeños los recordamos. El as del espacio era el Uchuetsu. O el príncipe planeta, Yusei Shounen. Y podría seguir mencionando una serie de personajes de dibujos animados. Yo sé que si les hablo del oso Yogi, los Picapiedra, eso sí los hemos visto todo el mundo. Pero los otros también, cuando dieron Marco en España, el No te vayas mamá y todo esto, era un dibujo de factura japonesa, donde se colaban, dicho sea de paso, una serie de cosas propias de la cultura japonesa. Es decir que yo creo que ha habido una generación en Hispanoamérica y en España que mientras los mayores estaban deslumbrados por el gran cine japonés, los pequeños comenzamos a ver lo que eran los dibujos. Y de los dibujos pasamos a los cómics, que en este caso serían los mangas, o a las películas de esos cómics, que serían los animes. Y a partir de ese momento es cuando yo pienso que se crea, desde el punto de vista de la sensibilidad de una audiencia, el lector que hoy existe para leer a Murakami, el lector que hoy existe para leer a Banana Yoshimoto, el lector que hoy existe para leer a Yasutaka Tsutsui. Es decir, que por un lado están las personas que su primera intuición de lo japonés fue a través de estas grandes figuras, las grandes películas vinculadas al arte y ensayo, películas vinculadas a la solemnidad, la severidad, la sensibilidad. Y luego estaba esta otra vertiente cultural que viene de una cultura popular, que viene del manga, que viene del anime, que viene de las series y los dibujos de televisión, y que de pronto va formando a quienes éramos niños en los años 60 y 70 a tener ya la edad esta provecta que tengo yo, en la que uno lee a Murakami, uno lee a Banana Yoshimoto, uno lee a Yasutaka Tsutsui y está rápidamente procesando en otro tipo de frecuencia del que solo se mantuvo en la línea de los grandes, importantísimos autores.
Pero esta percepción que es occidental y que en este caso es específica del mundo de habla hispana, yo diría que en Japón no existe. Yo diría que en Japón no establecen, o por lo menos es mi impresión, y yo estoy encantado de que luego me rebatan y me impugnen y me critiquen y me refuten. Pero mi intuición es que en el Japón no hacen como nosotros, en el mundo de habla hispana, una separación entre lo que podríamos llamar esas grandes expresiones, grandes temas, y esos otros temas o asuntos menores que podrían desde nuestro punto de vista ser vistos como frívolos. Por ejemplo, cuando murió un productor de cine japonés que se llamaba Tomoyuki Tanaka, que murió en 1997, el nombre a lo mejor a ustedes no les dice nada, pero Tomoyuki Tanaka fue el creador de Godzilla. Godzilla era este monstruo, especie de dinosaurio, que siempre quería destruir Japón, ¿no? y posteriormente el planeta, y ni siquiera Nueva York. ¿Para qué vamos a destruir Nueva York si tenemos Tokio? Entonces, Godzilla era el típico monstruo de serie B que se veía de cartón total. Bueno, pues este hombre que produce a Godzilla financiaba las películas de Kurosawa. Cuando muere Tomoyuki Tanaka, se descubre que durante años él había sido el mecenas de Kurosawa. Él verdaderamente hacía un cine que a lo mejor fuera de Japón era visto de una forma hasta despectiva, pero para poder ayudar a un creador como Kurosawa a hacer otro cine de otras características y de otras ambiciones. Se sabe también que Tanaka produjo otra serie de películas y documentales menos conocidos que los de Kurosawa. Pero fíjense cómo esta sensibilidad es especial. Aquí en España hacemos una diferencia entre lo que es Santiago Segura y otro tipo de directores, por ejemplo. Y con la última entrega de los premios Goya, pues la crítica que hace Segura a todo eso pues fue verdaderamente genial. Ponía el dedo en esa llaga. Pues bien, mi impresión es que esto en el Japón está muy mezclado. Quiero ponerles una serie de ejemplos. Uno de ellos hubiera sido las imágenes que se han estropeado en la tecnología digital. Y por eso voy simplemente a contarles otros ejemplos que no necesitan este soporte. Por ejemplo, Acela. Acela había una serie de críticos, una serie de lectores que le reprochaban su tremendismo, su propensión hacia lo que, y esta es una palabra que yo no la conocía en mi castellano del Perú, pero que aquí ya verdaderamente he comprobado que es muy importante, su propensión hacia lo escatológico. Para mí lo escatológico estaba vinculado al fin del mundo, ¿no? Pero aquí lo escatológico es algo más intestinal. Pues Acela siempre ha habido personas que le han criticado esa especie de regodeo en esos temas como tremendistas, en esos temas verdaderamente abyectos de las elaboraciones intestinales del ser humano. Uno podría pensar que esto en una literatura tan refinada como la japonesa no se da. Y pretendo ponerles unos ejemplos para que ustedes vean cómo en esa literatura japonesa que todos veneramos y admiramos y queremos, estos elementos están presentes. Por ejemplo, en el haiku, que yo creo que es por excelencia esa composición poética que uno asocia a lo más refinado, a lo más culto, a lo más elaborado, hay una serie de composiciones que abordan estos temas. Por ejemplo, Kamijima Onitsura, un poeta japonés del siglo XVII, tiene unos haikus deliciosos dedicados a todos los ruiseñores que defecan en los árboles en general y sobre su casa en particular. Es decir, que se puede hacer una bella poesía sobre lo que vienen a ser las deposiciones de estas aves tan melodiosas.
Takarai Kikaku, otro poeta del siglo XVII, discípulo de Basho, es un poeta que casi todos sus haikus transcurren en lugares sórdidos y tiene muchísimos haikus dedicados a la orina. Por ejemplo, la incontinencia urinaria cuando uno llega a cierta edad, y vamos a ver que esto se repite en otros poetas, concretamente en Issa Kobayashi. Issa Kobayashi, que es uno de los grandes poetas del haiku en el siglo XVIII, tiene haikus, por ejemplo, dedicados a lo que podríamos llamar un mojón florecido, porque un día ve Issa Kobayashi que sobre el estiércol ha nacido un crisantemo y le dedica un bello poema a esa imagen de la flor que se ha abierto paso, ¿no es cierto?, sobre esta materia. También Issa Kobayashi tiene un haiku muy bello dedicado a contemplar sus deposiciones sobre la nieve. Sela, en el viaje a la Alcarria, se regodea contando la cantidad de veces que a la vera del camino hace vientre. Y cómo él, empleando una palabra que además yo la anoté, porque cuando uno viene del Perú, pues uno no está acostumbrado a estas palabras maravillosas que se encuentra aquí. Aquí abro paréntesis, ¿no? Yo de niño yo no comprendía los villancicos. Yo no era capaz de saber cómo era eso de que la Virgen se peinaba entre cortina y cortina. Yo no comprendía. Había un villancico que a los niños peruanos de 7 años nos producía estupor, ¿no? Zumba, zúmbale al pandero y al rabel, toca, toca la zambomba, dale, dale al almirez. O sea, no había ni una palabra que yo pudiera conocer en ese villancico. Bueno, pues Sela en el viaje a la Alcarria, cuando termina de obrar y se está subiendo, ¿no es cierto?, los pantalones esos enormes que se ponía Sela, contempla sus surullos enormes como longanizas. A mí la palabra surullo no se me va a olvidar jamás, porque yo nunca había oído esa expresión. Bueno, pues eso es tremendismo. Cuando el lector, cuando el crítico sensible de habla hispana lee estos pasajes de Sela, dice, pues estas son las cosas de Sela, de la escatología de Sela. Esta es la guarrería de Sela. Pero en un haiku es otra cosa. Cuando el poeta Issa Kobayashi contempla su deposición sobre la nieve, uno si pudiera la recoge, porque está verdaderamente describiendo esa imagen en armonía con el mundo y la belleza que la rodea. Issa Kobayashi, que estaba muy enfermo en sus últimos años de vida y que al igual que Takarai Kikaku sentía como la incontinencia urinaria podía más que él, tiene por ejemplo un haiku que dice: chorro de orina, pero mira debajo, lirio que mira. Lo último que uno piensa aquí es decir, ¿cómo se le ocurre escribir esto a Issa Kobayashi? ¿No? Está contando algo con sencillez, con naturalidad. Tiene en otro haiku Kobayashi, canto de grillo, el ruido en el orinal se hace más débil en la noche. Y uno piensa en ese hombre mayor, enfermo, que le cuesta miccionar, como le podría ocurrir pues, a nuestros padres, a nosotros mismos. Y sobre eso escribe un poema muy bello. Insisto, no hacemos la separación entre lo escatológico, entre lo abyecto y lo tremendista. El poeta japonés escribe sobre esto con naturalidad. Masaoka Shiki, ya es un poeta del siglo XIX, dedica muchísimos haikus a los gatos que hacen sus necesidades, lo cual es algo que también uno ve que se puede convertir en sustancia poética. Dejo la poesía y paso, bueno, también es poeta, pero paso a un narrador, Soseki. Soseki, que también le interesaban los gatos y que escribe una obra que me interesa además recalcarla, la de Soy un gato, que es para mí es una especie de obra que va en sintonía con Páprica de Tsutsui. Soseki decía que uno de los grandes placeres que se puede dar
el ser humano es obrar cada mañana. Y entonces, no es que lo escribe, es que lo proclama. Es que pone de alguna manera este acto tan cotidiano como uno de los actos pues, más grandiosos del día. Hay que tener en cuenta cómo son los retretes japoneses. Ustedes que los entiendo sensibles y lectores de Tanizaki, hay un hermoso ensayo de Tanizaki que se titula Elogio de la sombra. Es tan bello, es tan maravilloso, yo les exhorto a que lean Elogio de la sombra, que a lo mejor no se han dado cuenta del elogio al retrete que contiene sus páginas. Porque Tanizaki nos dice cómo él quería construirse una casa típica japonesa y el gran problema para él era hacer el baño, el retrete. Ustedes saben que cada cultura tiene el suyo. Por ejemplo, en Inglaterra es terrible porque separan lo que es el retrete del sitio donde uno se lava las manos. O sea, el bathroom está en un lado y, en fin. Y en Francia ya a veces también ni les cuento. Pero bueno, en Japón el retrete debe estar fuera de la casa, debe estar más o menos a una cierta distancia, no debe tener un techo cerrado para que uno pueda contemplar el cielo, oír el canto de los pájaros, ir de noche, sentir el crepitar de la lluvia sobre el techo de bambú, parece una cosa extraordinaria. Y dice Tanizaki, un pabellón de té es un lugar encantador, lo admito, pero lo que sí está verdaderamente concebido para la paz del espíritu son los retretes de estilo japonés. Dice más Tanizaki, dice, los antiguos poetas de haiku han debido encontrar en ellos innumerables temas. Claro, nosotros generalmente leemos, es un lugar donde habitualmente se lee, pero claro, en ese mundo japonés, la noche, la soledad, la lluvia, el frío, según Tanizaki, ahí podía el poeta componer sus haikus. Y si según Soseki era un lugar de un placer extraordinario, pues ya me dirán. Dice Tanizaki, comparada con la actitud de los occidentales, que deliberadamente han decidido que el lugar era sucio, se refiere al retrete, y ni siquiera debía mencionarse en público, la nuestra es infinitamente más sabia, porque hemos penetrado ahí, en verdad, hasta la médula del refinamiento. Y luego pues Tanizaki se recrea en que los quiere de madera, que son muy difíciles de limpiar, pero no producen sonido. Hay un cuento de Julio Cortázar en un tal Lucas, que es muy divertido, porque imagínense un piso en París donde se escucha todo. Bueno, también en los pisos de Sevilla se escucha todo, pero imagínense un piso de estos en París donde se escucha todo. Julio Cortázar en un tal Lucas cuenta como cada vez que alguien entraba al baño, todo el mundo en la reunión se callaba, para ver qué ruido hacía el que había entrado al baño. Y hacían sus apuestas sobre si era tímido, si estaba desinhibido, sobre si estaba enfadado, sobre si era escrupuloso en función de la intensidad, como diría Isa Kobayashi, de, en fin, la intensidad. Entonces, yo les hablo de todo esto porque creo que es imprescindible para comprender de dónde sale Yasutaka Tsutsui. Yasutaka Tsutsui no es un friki, que es una palabra que yo creo que hemos escuchado muchas veces en España en los últimos años. Yasutaka Tsutsui no es un escritor, digamos, alternativo, no es un escritor que de pronto ha irrumpido en el panorama literario con novelas provocadoras como esta novela, con libros de cuentos como Hombre Salmonela en el planeta porno, o libros de cuentos como Estoy desnudo. Solo estoy citando los 3 títulos traducidos al español. Yasutaka Tsutsui es un hombre muy eminente, es un hombre muy serio, ha recibido pues innumerables condecoraciones, es caballero, por ejemplo, de la Orden de Francia, está traducido sobre todo al alemán, al francés, un poquito más al inglés. En español solo disponemos de los 3 títulos que Atalanta ha traducido. Y a mí lo que me choca es que, como les dije al comienzo, en el mundo hispano hemos descubierto
la cultura, la literatura, el arte japonés, a través de sus más refinadas y elevadas expresiones, de pronto encontrarnos con creadores como Yasutaka Tsutsui, nos puede hacer pensar de que, claro, este debe ser un moderno, este debe ser uno que ha salido pues, de los últimos años, en los que han pasado cosas raras, en todo el mundo pasan cosas raras, y lo vemos como alguien extraño. No, yo creo que Yasutaka Tsutsui es alguien que en la misma línea de esos haikus que hemos más o menos glosado, de Kobayashi, de Shiki, de Onitsura, en esas reflexiones de Soseki o en ese elogio al retrete de Tanizaki, en esa vena es donde Tsutsui ha desarrollado su literatura y la ha mezclado con elementos muy culturalistas. ¿Por qué? Porque Tsutsui se nutre del psicoanálisis, pero también se nutre de el realismo mágico hispanoamericano, García Márquez, de la literatura fantástica como Borges o de Italo Calvino, de la ciencia ficción como Philip Dick. Y el resultado son una serie de libros que sorprenden porque parecen muy modernos, pero en realidad hunden sus raíces en una serie de tradiciones culturales japonesas. Yo no he mencionado los dibujos que yo veía cuando era chico por gusto. A lo mejor algunos de los que son más jóvenes que yo aquí, por ejemplo Iñaki, que es un muchacho, habrá visto, o a lo mejor no, y me estoy equivocando, pero en fin, en los últimos años veían aquí en televisión Dragon Ball, Bola de Dragón, por ejemplo. ¿De qué trataba Dragon Ball? Pues trataba de una serie de guerreros que habían huido de su planeta original, el planeta Vegeta, y habían caído en la Tierra, y estos eran los guerreros Saiyan. Bueno, pues esa es la historia del As del Espacio, el dibujo que yo veía cuando era chico. El As del Espacio era un niño que había sobrevivido a una hecatombe espacial y había caído en la Tierra. O del Príncipe Planeta, la misma historia, descendiente de una civilización de otro mundo. Lo que hace Yasutaka Tsutsui con sus novelas de ciencia ficción es también reinterpretar muchos mitos, muchas tradiciones, muchos códigos de la literatura japonesa, pero claro, es hijo de su tiempo, lo mezcla con el pop, lo mezcla con la música, lo mezcla con la tecnología, lo mezcla con todas las cosas que hoy pues forman parte de nuestra sociedad contemporánea. No podemos pedirle a los escritores japoneses que sean constantemente, ya no digo sublimes, ¿no? como decía Gil de Viedma, en broma, sino que sean constantemente pues, medievales. Es decir, está muy bien hablar de el peso de esta tradición feudal en la historia cultural del Japón, pero es que el Japón es hoy uno de los países que está en la vanguardia en muchísimos aspectos. Murakami para mí es uno de estos autores que dilucida, interpreta la poética de nuestro tiempo, que es una poética pues muy contemporánea, muy de vanguardia en muchas cosas. Pues antes de Murakami, porque Murakami es de ahora mismo, antes de Murakami está Yasutaka Tsutsui. Yasutaka Tsutsui sería el ancestro de Murakami en cualquier caso. Sería el ancestro de Banana Yoshimoto, que está publicada en Tusquets. Y por la fantasía y por la imaginación que tiene Yasutaka Tsutsui, es increíble cómo uno, por ejemplo, ve una película como Matrix, una película como Avatar, y todos esos argumentos y esos elementos ya están en esta novela. La idea de que uno sueña y alguien se introduce en el sueño de esa persona a través de una serie de artilugios científicos, penetra en el sueño y además puede hacer no solamente una terapia, sino que incluso puede, si se lo propone, matar al soñador. Es algo que me parece que incluso es tema de varias películas de los últimos años. Este actor, me acuerdo más de los nombres japoneses, pero del actor de Titanic no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio pues también tiene una película en la que protagoniza a alguien que entra en los sueños de otras personas. Bueno, pues todo eso ya estaba en esta novela, que es anterior a todas esas películas. Si le puse el título a esta conferencia
Yasutaka Tsutsui Reloaded, era porque yo quería jugar con el argumento y el título de Matrix, que es esta película en la cual están los personajes en una realidad virtual a la que se penetra a través de un sueño inducido y por una serie de elementos tecnológicos. Pues eso es lo que uno se encuentra en esta novela de Paprika. ¿Qué caracteriza, por otro lado, a Tsutsui? Un sentido del humor brutalmente gamberro. Yo creo que es un escritor que hay que leerlo con el deseo de verdaderamente divertirse, pasárselo bien, pero no haciendo la distinción que hacemos cuando leemos en español a escritores como Cela. Es decir, no pensando, ahora viene la parte escatológica y ahora viene... No, él está constantemente transitando por distintos registros y distintos niveles, y yo creo que eso es lo que lo hace todavía mucho más interesante, mucho más atractivo. Es un autor divertidísimo, es un autor desopilante, es un autor torrente, excesivo, exagerado, y yo estoy seguro de que en cualquiera de las obras traducidas al español de Tsutsui, ustedes van en algún momento a entrar en complicidad con él, a divertirse con él, a reírse con él. Y cuando yo lo leo y veo que él declara, me encantaría ser traducido en países donde la gente sepa reírse, yo creo que España es uno de esos países. Me interesa desde que leo a Yasutaka Tsutsui imaginarme a mi abuelo, y con esto termino, ya no solamente como quien lee a Kawabata o a Kutagawa o a Soseki, aunque ya dije que Soseki también tiene un libro muy hilarante, como el de Soy un gato, pero gracias a Yasutaka Tsutsui me puedo imaginar a mi abuelo riendo, me puedo imaginar a mi abuelo bromeando, me puedo imaginar a ese abuelo que no conocí, pues haciendo todas esas cosas que yo leo en estos cuentos, y entonces me reconcilio con él. Ya no lo sueño de piedra, ya no lo sueño de bronce, ya lo sueño de la materia nuestra, que es una materia no solamente de carne, sino de sonrisas. Para mí el humor es muy importante. Y eso es lo que me ha dado a mí Yasutaka Tsutsui, una imagen imposible de mi abuelo riéndose. Muchas gracias.